Ah, el tema del mensaje en este día se llama llamados a servir. Gloria al Señor. ¿Cuánto se pueden sentar? Gloria al Señor. Llamados a servir. Gloria al Señor. Bonito tema, ¿verdad? Porque ese es el propósito que es para el cual el Señor nos ha llamado. Llamado a servir se llama el tema. Quiero que me acompañe en Mateo. Se vaya en Mateo capítulo 20. Y cuando lo tenga puede decir un amén. Gloria a Dios. Mateos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Mateo capítulo 20. Lo vamos a leer del 20. Mateo 20, del 20 al 28. Y dice de esa manera: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. O sea, postrándose ante Jesús. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautizo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautizo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes están preparados por mi Padre. Por cuanto cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: sabed que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacer grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servidor, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Gloria al Señor. Como podemos ver, aleluya, una madre se acercó y le dijo al Señor: Señor, permite que estos dos hijos míos se siente uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Pero el Señor, en el capítulo, gloria al Señor, en el 22, entonces Jesús respondió y dijo: no sabéis lo que pedís, porque beberéis del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautizo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron: podemos. 24, el 23, perdón. Y le dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautizo que yo soy bautizado seré bautizado, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío. Quiero meditar un rato en eso, porque sabemos que en Apocalipsis, no sé si es el 3:20, dice que al que venciere, yo le daré que se siente en mi trono, dice el Señor. Gloria al Señor. Pero acá parece como contradictorio lo que dice. Pero no es que sea contradictorio, sino porque
el Padre le ha dado al Hijo la herencia. Y por eso es que Jesús le dice acá, no es mío darlo, sino de aquellos que el Padre ha preparado desde antes de la fundación. Gloria al Señor. Bueno, como podemos saber, aleluya, hoy en día nosotros también le pedimos al Señor por nuestros hijos, por nuestras esposas, esposos. Pero realmente, aleluya, nosotros podemos orar, pero cada uno de nosotros es algo personal para poder alcanzar la salvación. Y conforme como nosotros abrimos nuestro corazón al Señor y servimos al Señor, aleluya, así van a ser los galardones. Porque decía en el 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servidor, sino para servir y dar su vida por rescate de muchos. Aleluya. Y dice el 25, entonces Jesús llamándole dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. El 26, sino el que quiera hacer grande entre vosotros será vuestro servidor. Aleluya. Si nosotros queremos ser grandes en el reino de los cielos, aleluya, tenemos que servir. Por eso ese es el tema de esta mañana, llamados a servir. Gloria al Señor. Aleluya, porque de eso se trata, amén, que sirvamos en la obra del Señor, en la obra de reconciliación que Él nos encomendó. Amén. Aleluya. Quisiera que me acompañara para poder tener más en claridad quiénes eran esos dos, por lo cual la madre pedía a Jesús. Acompáñeme en Marcos capítulo, gloria al Señor, 3. Gloria a Dios. Para que podamos entender más o menos de quiénes se trataran estos dos jóvenes. Gloria al Señor. Marcos capítulo 3, del 13 al 17. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para que enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan. O sea, estos eran los dos, porque dice a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. O sea, de estos dos se estaba refiriendo. Aleluya. La madre se estaba refiriendo a Jacob y a su hijo Juan. Y dice el 18, y Andrés, Felipe, Bartolomé, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Marcos capítulo, ahí mismo en Marcos, parece el capítulo 1. Capítulo 1, lo vamos a leer del 14 al 19. San Marcos 1, 14 al 19. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vino a Simón y Andrés su hermano, y echando las redes en el mar,
porque eran pescadores. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seas pescadores de hombre. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vino a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, y le siguieron. Como podemos saber, ahí se lo vuelve a repetir la historia, quiénes eran los hijos de Zebedeo, que era Jacob y era Juan. Gloria al Señor. Aleluya. San Lucas capítulo 5. San Lucas, adelantito. San Lucas capítulo 5. Del 1 al 10. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios. Y vino y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago de los pescadores. Habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entraron en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga a mar dentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces en su red, se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habéis hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, asimismo Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo: Simón, no temas, desde ahora serás pescadores de hombre. Como podemos saber que a eso mismo que el Señor llamó, es sobre la misma historia. Cuando el Señor llamó a Jacob y a Juan, en capítulo 10 dice que eran hijos de Zebedeo y que eran compañeros de los primeros dos de Simón, que eran compañeros de Simón, gloria al Señor, el cual había llamado primero. Gloria al Señor, llamados a servir. Pero hay algo especial que el Señor a lo mejor miró en estos varones. Aleluya. Acompáñeme ahí mismo en Lucas. Lucas capítulo 9. Capítulo 46. Lucas capítulo 9, 46 a 54.
Y dice de esta manera: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Volvemos a encontrar, lo dice. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y le dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese será el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser resucitado arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, por su aspecto era como ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacob y Juan, los dos hermanos, ¿verdad?, que la madre le estaba hablando, diciendo, vinieron sus discípulos Jacob y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose, él lo reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y fueron a la otra aldea. Quiero meditar un poco de eso. Dice que los dos hermanos, como no lo recibieron en la aldea, le dijeron: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego sobre eso y los consuma tal como lo hizo Elías? O sea, eran unos hermanos que sabemos que cuando el Señor estaba descendiendo a los cielos, Él les dio la autoridad para echar fuera demonios, para libertar a los cautivos. Y ellos lo tomaron tan propio, porque como podemos saber también unos capítulos más para atrás, gloria al Señor, Jesús le había dicho, dice: donde quiera que lo reciban, entrad, y donde quiera que no lo reciban, dice, sacudan, dice, los pies, dice, el calzado de sus pies, dice, para que ese pueblo quede bajo juicio. Aleluya. Y ellos lo tomaron tan en serio que le dice: Señor, ¿quieres que oremos? Dice, para que pase así como Sodoma. Gloria al Señor. Dice, gloria al Señor. Y enviando los mensajeros, gloria al Señor, viendo sus discípulos Jacob y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Llamados a servir, aleluya. Y así como estos dos varones, aleluya, me imagino que la madre también miró algo muy especial en ellos, para que le dijera al maestro: permite que mis dos hijos se sienten al lado tuyo. Aleluya. Gloria al Señor. San Lucas, Mateo, acompáñenme en Mateo capítulo 17.
Gloria al Señor. Mateo, capítulo 17. Mateo 17, capítulo 1 al verso 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Ahí pues se vuelve a aparecer la misma historia, ¿verdad? De los dos hermanos, Jacob y Juan. Pero también había llevado a Pedro. Capítulo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, hablando de Jesús. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, y si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz descendió, una voz desde la nube que descendía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír.